En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos que nos ilumines, que nos guíe. Te pido, Señor, por esta institución, el Canal 3. Te pido por cada familia que sigue esta programación, por cada hogar de aquí de estos pueblos, por nuestras parroquias de esta zona, por todos los cristianos y cristianas que siguen tu palabra y te escuchan cada día. Bendícenos, Señor, y derrama tu Santo Espíritu en nosotros y que podamos compartir en tu presencia, porque eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este día, hermanos, quiero agradecer a Dios la oportunidad que nos regala estar compartiendo con cada uno de ustedes, como cada semana, compartiendo las reflexiones semanales como la tenemos cada jueves. Y hoy queremos compartir otra temática muy importante para todos nosotros, que yo le he llamado tiempos recios. Cuando hablamos de tiempos recios es como tiempos difíciles, tiempos duros, tiempos desafiantes, de muchos desafíos, y en realidad ante la dificultad que nos presenta el tiempo, las situaciones, la escasez, las deudas, los problemas, las enfermedades, ante la dureza del tiempo se necesitan amigos fuertes de Dios. La respuesta es esa: amigos fuertes de Dios, ante este tiempo difícil en el que estamos viviendo. Amigos fuertes de Dios. Sin duda estamos ante una época muy difícil, una época de cambios bruscos, muy rápidos, época de crisis, como ya se ha dicho por doquier, la crisis de la pandemia. Ante esta época de dificultad, ¿cómo debemos entonces nosotros comportarnos? Más amistosos, más cercanos a nuestro Dios, a nuestro Creador. Todo el que cree en Dios sabe que no hay poder por encima del poder divino. Por tanto, más cerquita de ese poder de Dios, de ese Dios que es poderoso ante las dificultades. San Agustín decía San Agustín, el mundo trata de atacar a los cristianos, a los que siguen a Cristo, de dos maneras. El mundo, el demonio, vamos a decir, el demonio en sus tentaciones ataca al cristiano de dos maneras. Primero, lo halaga para seducirlo, halaga al cristiano para seducirlo, y luego lo atemoriza para doblegarlo. Vamos a ver, eso decía San Agustín, decía, el demonio ataca al cristiano de dos maneras ante los tiempos difíciles. Primero, lo halaga para seducirlo, halaga al cristiano, lo sube allá arriba, le hace pensar que es el mejor de la bolita del mundo. Los halagos que son tan peligrosos para nosotros los cristianos, porque esas alabanzas siempre deben estar dirigidas a Dios. El demonio halaga al cristiano para seducirlo, lo seduce, y después que el demonio seduce a una persona, lo mundaniza, lo lleva a la mundanidad, a la mundanidad, muy peligroso. Pero hay otra parte que dice San Agustín, lo atemoriza para doblegarlo, el miedo, y aquí también es muy peligroso. El demonio, por medio del miedo, doblega al cristiano, no lo deja que hable, no lo deja que se exprese, aunque pueda hacer un discernimiento y darse cuenta de lo que está mal, pero está atemorizado. El demonio atemoriza a la persona con el pasado, con los pecados pasados, y vive recordando quién fuiste en el pasado para doblegarte y no dejarte salir. Pues en nuestro tiempo
hay que cuidar mucho estas dos tentaciones del demonio. Decía San Agustín, primero lo ensalza, lo alaba, lo halaga y lo seduce. Y lo seduce. Al cristiano tiene que tener mucho cuidado cuando lo halagan. El cristiano tiene que tener mucho cuidado. No es que tampoco vaya a darle un boche a quien lo halague. No, no es eso. O a decirle, no me halague, no diga nada bueno de mí, porque eso es el demonio. No, tampoco es eso. Es que el halago debe ser referido inmediatamente a Cristo. Y a un cristiano que se le da un aplauso, y que se le da un aplauso por algo bueno que hizo, ese cristiano inmediatamente debe referir o debe concebirse como un instrumento de Dios. Por tanto, a un cristiano le dan un aplauso y es al mismo Dios que se está aplaudiendo, pero eso tiene que estar claro en el corazón. No, somos instrumentos del Señor y hay que entonces cuidarse, porque ya decía la frase que hemos repetido mucho, el demonio halaga y por los halagos mundaniza a la persona, lo mundaniza. Y ese mundanizar a la persona, que es muy recurrente y muy peligroso, decíamos, es cuando la persona se ha mundanizado, repetimos, es cuando ya no tiene fuerzas ni deseos de caminar contra corriente. El cristiano siempre va caminando contra la corriente. O no siempre, pero siempre tiene que estar preparado. Porque si se presentó una corriente en contra, hay que caminar. Y de hecho, el que predica la verdad siempre va a tener problemas, siempre va a tener dificultades, el que predica la verdad. Aquí en este programa decíamos anteriormente, no sé si se acuerdan, en un programa que decíamos, una frase de Santo Tomás de Aquino que decía, decir verdades hace perder amistades, decía el gran santo de la escolástica, Santo Tomás de Aquino. Decir verdades hace perder amistades. Y hay veces que es posible que ya el cristiano no quiera sentirse atacado, que el cristiano no quiera sentirse criticado, que el cristiano quiera estar bien con todo el mundo, que todo el mundo le dé un aplauso y que todo el mundo le diga, sí, estoy contigo, y entonces se busca ahí o se camina en la mediocridad, en la tibieza, cosa que a Dios no le gusta, la tibieza. Entonces, eso nos lleva a la mundanización, nos lleva este estado mediocre de la vida espiritual y muy peligrosa. Después que el demonio ha halagado y ha seducido a una persona, lo mundaniza y lo va sacando paulatinamente, lo va atrayendo y le va agotando la espiritualidad, el sabor, el gusto, el enamoramiento por Jesucristo. Eso se va perdiendo poco a poco con la mundanización o la secularización, términos, ¿verdad?, de esta actitud de ir sacando a Dios. La secularización son corrientes muy postmodernas. La secularización. Hoy día vemos otra corriente, y es una palabrita un poco, ¿verdad?, de la filosofía. Es una corriente, lo que se llama la corriente regalista, el regalismo. El regalismo es un pensamiento incluso de la filosofía de Augusto Comte, que tiende a arrinconar, esa es la palabrita que yo suelo usar, arrinconar todo lo que tenga que ver con Dios, lo cristiano, lo espiritual, a un lado. Entonces, esto es precisamente una actitud diabólica de arrinconar, de quitar de en medio todo lo que tenga que ver con lo espiritual, de llevar incluso temor al que es espiritual, al que es cristiano, llevar el miedo. Y esto se manifiesta en los medios de comunicación muchas veces con las burlas, con la forma de referirse al que cree en Dios. Entonces, eso es un signo cuando las sociedades se van secularizando, van apartando todo lo que tiene que ver
con lo divino de lo humano. Y ciertamente lo divino y lo humano es un compuesto que deben caminar en conjunto, en conjunto. Pues la mundanización, que es otro de los pasos que tiene el demonio para sacar a la gente de la presencia del Señor, la mundanización es pensar que uno es libre de hacer lo que quiera y lo que venga, libre de hacer lo que quiera y lo que venga. Ya decía Borges decía, yo soy libre para elegir el mal en vez del bien, para elegir el odio en vez del amor, soy libre para elegir la muerte en vez de la vida, soy libre para hacer lo que yo quiera. Ciertamente esto es mundanización, ni siquiera se puede hablar de libertad en estos términos. Ya aquí hemos explicado también anteriormente lo que es la libertad, y como decimos en el anuncio del programa, libertad no es hacer lo que se desea, lo que yo quiera, no, es conocer. La libertad es el que conoce y el que actúa para el bien propio, el bien del medio ambiente y el bien de los demás. Eso es una persona libre después que conoce, y por eso en este espacio de reflexiones siempre me gusta el tema de que la persona puedan caer en la reflexión, repitiendo un poco la palabra, sobre una temática. Y en estos tiempos, por eso hoy hablamos de que en estos tiempos de dificultad, tiempos duros necesitan amigos fuertes de Dios. Ese es como el tema de hoy. Para el cristiano no hay preocupación en ser minoría. Importante este tema, porque de unos años para acá, y uno ve que hay una preocupación en los escritores, en mucha gente de la publicidad, hay una preocupación en decir que ya los cristianos son menos, son minoría. O en el caso de las iglesias que son cristianas, hay una preocupación en decir que ya los católicos son menos, que eso sabemos que es parte de la política exterior y que no es así. Muchas estadísticas, muchos censos, no, porque ya los cristianos son menos, los católicos ya son menos. Eso es falso, pero tampoco es una preocupación. La preocupación del cristianismo no es ser más o ser menos. No es esa. Incluso en el pueblo de Israel, el mismo Dios habló de que ese pueblo que iba a retornar a Judá, iba a retornar a la ley, iba a retornar a la palabra de Dios después de haber sido llevado al exilio en Babilonia, haber sido sacado de su tierra. El Señor dice, ese pueblo es un resto, es un pequeño resto, es un puño. No se está hablando de mayoría, de masa, no. La idea no es la mayoría. No, al cristianismo preocupa no que seamos pocos o seamos muchos, nos preocupa ser insignificantes. Ahí está el problema. El problema del cristianismo, vamos a decir de la iglesia, no es ser mucho o ser poco, es ser insignificante. Insignificante. Usted es cristiano en su barrio, en su comunidad, usted es un cristiano de su familia, tiene que ser una persona significante. Ese ser cristiano tiene que significar su vida. Por eso un movimiento de la iglesia llamado los cursillistas de cristiandad, los cursillistas, imagino que muchos de ustedes conocen, porque aquí en Yamasá, sobre todo, hay muchos cursillistas. La frase de los cursillistas es, Cristo y yo, mayoría aplastante. Esta frase hermosa, Cristo y yo, mayoría aplastante. Cristo y yo. Una persona que vive según Cristo, a su vida la llena de sentido. Y la vida que está llena de sentido no pasa por insignificante en una comunidad. No pasa por insignificante. En mi familia podemos ser, mi familia que es una familia muy larga, una familia de 13 hermanos, de sobrinos más de 40, primos ni se diga porque los tíos nuestros también, todos tienen muchos hijos, familias largas, ¿verdad? Dentro de mi familia, el cristiano, yo soy un cristiano,
debo llenar mi vida de sentido. Y esa vida llena de sentido, entonces va a significar en los demás, en los demás. Por tanto, repito esta frase, la preocupación no es la mayoría o la minoría. No, la preocupación es que dejemos de ser significantes. Porque bien dice el Evangelio en el Sermón de la Montaña, en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, el capítulo 5, dice, si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la podrán salar? ¿De qué servirá el sentido si la sal se vuelve sosa? Y es precisamente la problemática de nosotros los cristianos. No hay problema tanto de doctrina, porque libros de doctrina tenemos de más. El problema está en que dejemos de ser significantes en la comunidad. El problema está en que dejemos de ser significantes para los demás. Para los demás. ¿Y esto cómo se hace? Cayendo en la mundanización, que es una tentación precisamente del demonio. La iglesia debe siempre cuidar no mundanizarse. Otra tendencia actual es que yo veo que todo el mundo quiere decirle o enseñarle a la iglesia lo que debe hacer o lo que no debe hacer. Y esto no es una actitud de engreimiento, no es eso. Porque ciertamente cuando la gente, y gente que no es católico, que no es cristiano, quiere decirle a la iglesia lo que haga, con temas que son históricos, tradicionales, clásicos de la iglesia, y porque el mundo no los acepta, entonces ustedes ven que en la televisión o donde sea hay mucha gente dándole las pautas a la iglesia de cómo debe actuar, y ciertamente la iglesia no debe mundanizarse, aunque sí siempre hay que escuchar a los demás, porque a mí personalmente mucha gente que ni siquiera son cristianos me han dado unos consejos muy buenos para mi ser sacerdotal, para mi misión en el sacerdocio, consejos muy buenos. Hay que escuchar a todo el mundo, pero en ese escuchar a todo el mundo hay que discernir, hay que pasar un sedazo. Usted escucha a todo el mundo, pero en un discernimiento. ¿Cuál es el sentido de ese consejo que le están dando? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la intención en esa persona? Porque el pueblo de Israel se mundanizó precisamente por esto. Y el profeta Jeremías, que luchó tanto para que ese pueblo no se mundanizara, no se vaya a la idolatría, no se vaya a la infidelidad. El profeta Jeremías luchó tanto, pero el pueblo buscó estar bien con el mundo, buscó estar bien con la opinión pública, buscó estar bien con los de allá y se mundanizó y cayó en el exilio, porque es precisamente el camino que le espera al que se mundaniza y se deja llevar de la seducción del demonio. Después de esa seducción, vamos a ver si vamos llevando el hilo conductor de esta reflexión. Después de esa seducción, mundanización, le llega al cristiano la mediocridad. La mediocridad. Y es importante que nosotros sepamos que la mediocridad es un escándalo. Es un escándalo. La mediocridad es un escándalo. Nos preocupan mucho los escándalos. Y los cristianos siempre hemos tenido escándalos. Y siempre hay escándalo. Un escándalo. Porque ciertamente el cristianismo está hecho de personas humanas. Cuando usted lee el capítulo 17 del Evangelio de Lucas, Jesús inicia diciendo, es imposible que no hayan escándalos entre ustedes. Es inevitable, el tema de los escándalos es inevitable. Dice el Señor, pero hay de aquel por quien vengan esos escándalos. Hay de aquel que escandalice a los pequeños, a los nuevos, ¿verdad? A los que están fijándose en ustedes. Pero la frase inicial dice, es inevitable que hayan escándalo. El escándalo principal es la mediocridad. Porque cuando han llegado a la iglesia escándalos, es precisamente porque hemos caído en la mediocridad espiritual. Y ya
es un escándalo. La mediocridad es un escándalo. Hay un pensador que dice, señores, no debemos escandalizarnos de los escándalos. Interesante, dice, no debemos escandalizarnos de los escándalos, pero sí escandalicémonos cuando vemos cristianos mediocres. Cristianos mediocres. Ahí sí. La mediocridad entonces es el camino que va a llevar a los escándalos. Y esa mediocridad que la conocemos hoy como la pereza, podríamos decir, y que antes del siglo IV, en la época antigua, podríamos decir, esta pereza, el pecado de la pereza, se llamaba la desidia, la asedia, perdón. Así era que se llamaba ese término, la asedia. ¿Y qué es la asedia? La asedia es un término que va mucho más allá de la pereza, porque es un cansancio del alma. Es un cansancio del alma. Cuando el alma está sintiendo esta asedia, se siente cansada y que luego pasa esto a ser un poco más exterior con este nombre de la pereza, que también es uno que lo conocemos como uno de los pecados capitales, uno de los pecados capitales. La asedia. La asedia es un desanimarse, es un desenamorarse, es una especie de desazón espiritual. El problema de la asedia está en haber perdido el amor primero. Lo que le decía Juan el vidente a la iglesia de Éfeso en el capítulo 4 del Apocalipsis, dice, una cosa tengo contra ti y es que perdiste el amor primero. Entonces, los síntomas de esta mediocridad espiritual, van a ser reflejados en nosotros en unos pasos. ¿Cuáles son esos pasos? Vamos a explicar esos pasos de esa mediocridad, que son los síntomas de esa mediocridad espiritual, entonces con estos síntomas que también a nosotros nos pueden atacar. Lo primero es que la mediocridad espiritual trae a la persona una inestabilidad interior. El inestable es la persona que siempre está buscando una novedad interior. No se estabiliza, no se afianza en nada, emprende un proyecto y ahorita lo deja, emprende una lucha, después lo deja, ofreció algo, después no lo hace, estaba muy motivado en una cosa, pero constantemente está teniendo novedades interior. Y esto es peligroso, este tema de la inestabilidad interior. Esa es una de los síntomas de una persona viviendo en mediocridad espiritual. No encuentra como su espacio. Y hay otro síntoma, y es precisamente una preocupación excesiva por la salud y por la apariencia física. Y se ha puesto de relieve, este tema se ha puesto muy de relieve después de la pandemia. Después de la pandemia como que hizo aflorar algunas obsesiones que nosotros teníamos guardadas en muchos casos. Entonces, esta preocupación excesiva por la apariencia física, que va muy unida a la salud, que no es que está mal buscar la apariencia física, estar hermoso, estar elegante, eso no es malo. Tampoco querer estar en salud, eso no es malo, eso es muy bueno. Pero esa preocupación ya enfermiza, excesiva, por la imagen, por la imagen sobre todo, entonces es un síntoma de que la espiritualidad está muy, vamos a decir, está una espiritualidad muy floja, hay mucho vacío espiritual, y ese vacío espiritual entonces buscamos llenarlo con otras cosas exteriores. La falta de fe hace que llenemos nuestro interior de muchas cosas, la falta de fe. Entonces aquí viene esa pregunta, ¿cómo me veo? ¿Cómo estoy? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué no me hace feliz?
Cuando el interior nuestro está vacío, nos centramos en el exterior. Entonces, lo que va a tener mucho realce es precisamente las cosas externas. Es otro detonante, es otro indicador de la pobreza espiritual, de la mediocridad espiritual, que ya decíamos que esa mediocridad es un escándalo para el cristianismo, dicho sea de paso. También otro síntoma que nos habla a nosotros de nuestra mediocridad interior es la aversión hacia nuestro estado actual, a nuestro nivel de estado, una aversión. ¿Y cómo se manifiesta esto en la persona? Es el ser humano que nunca valora lo que tiene porque siempre está pensando en lo que quiere conseguir. Ese ser humano que no valora lo que tiene, si está en un lugar, ya él está luchando por conseguir otro lugar, pero todavía no se ha afianzado en ese lugar y ya está preocupando, está maquinando, está buscando estrategias para pasar ya a otro puesto. Vamos a decir, en la escala del estatus social, por ejemplo. O es el que adquirió algo material, pero no tiene tiempo todavía de disfrutar, de vivir eso que ha conseguido, pues ya está preocupándose y buscando otra cosa. Es signo de vacío interior, de pobreza, de mediocridad interior. Y esa mediocridad le lleva entonces a hacer lo mínimo. No hace las cosas por realizarse, no hace su trabajo por ser feliz trabajando, no hace su trabajo para ganarse la vida en la felicidad que da el trabajo. No, trabaja entonces de manera medalaganariamente, llega tarde a los trabajos, está loco que se acabe el día para ya irse a su casa, no es capaz de ser una persona prospectiva, de ser una persona que aporte, no, hace lo mínimo, lo que está mandado a chepa. Es esa persona que ya llegó a ese estado mediocre y peligroso, y muy peligroso. Es como el joven que está estudiando, pero nunca se preocupa en aprender algo para la vida, sino porque hay que pasar y porque quiero pasar la universidad y entonces soy capaz hasta de ser deshonesto, robar, porque el que quiere adquirir notas y pasar de forma deshonesta, eso es robar, eso es pecado. Entonces, eso refleja un vacío interior. Ahora bien, cuando uno ve a un joven que se faja a estudiar, a memorizar, a usar la razón, está preocupado para que cuando sea un profesional, dar un servicio bien, para sentirse más feliz aprendiendo, no solamente por ir, para estar ahí. Y esto también llega a otro nivel que se llama la negligencia espiritual. La negligencia espiritual es cuando ya el ser humano no tiene fuerzas para la oración, por ejemplo. Llegó a ese nivel de negligencia que ya no ora. Llegó a ese nivel de negligencia que ya no siente deseo ni siquiera de ir a la iglesia, de ir a la comunidad. Ya no siente deseo y gusto por estar en la comunidad, por cantar, por elevar una alabanza al Señor, por rezar un rosario, que es una forma de orar, por visitar a un enfermo. Ya llegó a una negligencia espiritual que todavía se concibe cristiano, pero ya es un cristiano como fofo, esta palabra que no la sabemos a veces ni siquiera definir bien, la palabra fofo. Un cristiano ya que perdió el gusto por ser de Jesús, por estar enamorado de Cristo, un cristiano ya cansado. El Padre Pío decía, el enamorado no se cansa, decía el Padre Pío. El que está enamorado, búsquenlo, que no se cansa. Aumenta las actividades, pero no se cansa. Es una persona enamorada de Dios. El que está enamorado de Jesús, del Señor, entonces busca siempre, está buscando, no deja lugar para esa mediocridad, para esa negligencia interior, porque está enamorado del Señor. Porque está enamorado del Señor. La frase que decía del Padre Pío, que el cristiano corre y corre, pero no se cansa. Corre y corre, pero no se cansa de correr. Siempre encuentra el gozo, aunque le duelan los pies,
A veces cuando yo termino el día de trabajar mucho, me duelen mucho los pies me duelen y de tanto hacer cosas. Pero hay un disfrute, un gozo. A veces tú estás cansado físicamente, pero interiormente estás muy gozoso, muy gozoso. Y en ese gozo hay plenitud en la vida espiritual. En ese gozo hay un sentirse satisfecho, un sentirse amado y querido por Dios, un sentirse que estás realizando un plan en la vida. No hay espacio para la soledad. Hay mucha gente que dice, pero ¿y cómo los sacerdotes pueden vivir solos? ¿Cómo es posible que un sacerdote pueda vivir solo? Había un pensador que escribió esto lo leí de un libro anónimo, no puedo decir un pensador porque este libro anónimo, no sé quién lo escribió, pero él ponía el ejemplo de que había un ermitaño que vivía en una ermita apartada en una montaña, y este hombre vivía para la oración, se retiró para la oración. Y la gente que lo visitaba para pedirle consejos, la gente se daba cuenta que en él no estaba junto con nadie, pero el otro observaba que en él, en su interior, no había soledad. Diferente a muchas personas que están rodeados de tantas cosas y de tanta persona, pero viven tan solos. Hay muchas soledades internas. Muchos jóvenes que casi nunca les falta estar rodeado de muchas redes sociales, de muchas cosas que hacer, mucha música, mucho dembow, mucho teteo, muchas cosas, pero viven unas soledades terribles. Las soledades de la juventud actual muy peligrosa. Entonces, esa soledad a veces no tiene que ver y el que está enamorado de Cristo y está trabajando para Cristo y está sirviendo para Cristo, es una persona que no está solo y tampoco está infeliz. Yo a veces lo digo como de relajo o de broma. A veces yo digo, ¿y podrá haber una persona en el mundo que sea más feliz que yo? Yo a veces lo digo como de chelcha, pero ciertamente cuando me siento que estoy realizando un plan que Dios quiere conmigo, eso hace desaparecer cualquier tipo de soledad y de infelicidad. Por tanto, trabajar el interior, por eso en este espacio de reflexión es muy importante que nosotros vayamos al interior de la persona. Es más fácil siempre andar caminando en las orillas, en nuestro exterior, y no ir al interior para ver la espiritualidad, para ver cómo estamos cerca de Jesús. Hay que viajar a nuestro interior y allí vemos si estamos caminando en el reino de Dios, porque el reino de Dios es interior, es espiritual, es universal, es eterno, siempre y cuando estemos en Cristo Jesús. No nos dejemos llevar de esa frase de que el reino de Dios viene, ya se acerca, Cristo viene. No, vivamos a Cristo, que ya está aquí entre nosotros. El Evangelio de Mateo termina diciendo, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, la vivenciamos a Él, porque ya está aquí entre nosotros. Toda esta problemática que hemos meditado, la inestabilidad interior, la preocupación excesiva por la belleza, por la apariencia física, por la salud, esta aversión hacia nuestro estado, la falta de fe, la negligencia espiritual, eso tiene unos remedios. Porque no solamente hay que hablar de lo negativo, no, eso tiene unos remedios. Lo primero es que a nosotros en ocasiones nos llega el remedio de las lágrimas, porque el que vive en esta situación de asedia o de mediocridad o de vacío espiritual es una persona que tiene que darse cuenta cuando le llegan las lágrimas, pero lágrimas curativas. Y usted puede decir, pero ¿y cómo es eso? Lágrimas de curación, sí. San Ignacio de Loyola,
hablaba de unas lágrimas de contrición. Y es precisamente en esos momentos cuando tú esas lágrimas como te ponen más tranquilo, te tranquilizan. Hay unas lágrimas que son de desesperación, de miedo, de dolor. Hay otras lágrimas que son de contrición y de arrepentimiento. Qué bonito a veces cuando una persona hace una linda confesión y le salen lágrimas en su mejilla. No son de sufrimiento, sino de arrepentimiento, de contrición, de llorar sin dolor. Eso lo permite el Espíritu Santo en tu alma cuando te está sanando, cuando te está curando, cuando está llenando tu interior. Esas lágrimas que son curativas. Otro remedio es el equilibrio. El equilibrio. El equilibrio va a ser el opuesto al desequilibrado, una persona desequilibrada. El equilibrio va a ser la simbiosis entre tres palabras. Un equilibrado, una persona equilibrada, sabe manejar bien la oración. Una persona equilibrada sabe manejar bien el trabajo. Y una persona equilibrada sabe manejar bien el descanso. El descanso. Entonces, el cristiano debe ser una persona de oración, una persona de trabajo, pero también una persona que sepa sacar momentos para descansar. Yo que trabajo en la parroquia de Los Botados y la gente me da mucho consejo de que también debo descansar. Ciertamente saco mis momentos para descansar, pero a veces nos damos tanto al trabajo y al trabajo y al trabajo. Imagínense esa pareja de esposos que toda su vida es trabajo, trabajo y trabajo y trabajo. Y en ocasiones hay esposos que vienen a hablar conmigo y yo les pregunto, después de escuchar todos los problemas que tienen, yo les pregunto, háblenme del tiempo de su descanso, del tiempo que ustedes como pareja tienen para descansar y para estar en ocio. ¿Cuál es ese tiempo? Y en ocasiones entonces aquí no hay, porque tienen mucho tiempo para trabajar, para orar poco, pero algo, pero poco, mucho tiempo para trabajar, pero para descansar, poco tiempo. Y llega el momento de estar abrumado, de sentirse abrumado. La mujer que descansa cero, no descansa, si el día tiene 24 horas, esa mujer quiere que tenga 27 para seguir trabajando, y a veces llega el momento de descansar y ella todavía está haciendo cosas. El hombre que está fajado, trabajando, los hijos nunca tienen momento para ellos porque todo el tiempo es descanso. Pues aquí la palabra clave es equilibrio. Equilibrio, importante para el cristiano, el equilibrio. Porque la espiritualidad no es solamente los momentos cuando yo estoy alabando al Señor o cuando estoy en meditación profunda, no. La espiritualidad es la vida. Por tanto, esos momentos de ocio, imagínense cuando una familia se va a la playa, qué hermoso, se van los hijos al cine, salen a un parque, se van a comerse un helado, eso también es espiritualidad. Mucha gente se ha confundido y piensa que el espiritual es como otra cosa. Y piensa que si se convirtió al Señor, entonces ahora es como otra especie humana. No, la espiritualidad tiene que ver con todo en la vida, incluso con la corporeidad. También tiene que ver la espiritualidad. Por tanto, hay que conjugar estas tres palabras, hermanos y hermanas. Hay que conjugar la oración, el trabajo y el descanso. Un equilibrio, hay que buscar un equilibrio para que pueda ir sanándose el vacío interior en el que a veces nos vemos nosotros metidos. La vida espiritual, como decía, es una sola, es la vida. Y esa vida hay que vivirla de manera que estemos conectados con Dios. Pero imagínense una persona que le gusta mucho el juego de pelota, por ejemplo, cuando se va al play, eso también es parte de su espiritualidad. Cuando se va al play, y allí si puede hacer ejercicios, eso también es parte de su espiritualidad. Si sale a un compartir, a visitar a alguien, eso es parte de su espiritualidad. Esa es la vida. La espiritualidad es la vida y vivirla siempre de acuerdo a Jesucristo. Nuestro escudo
como para remediar el vacío interior que da la mediocridad, debemos estar blindados por el escudo de Cristo, blindados por la palabra de Dios. Por tanto, se te presentan muchas situaciones, pero que tú puedas responder siempre a esas situaciones con una frase, y esa frase ojalá que sea de la palabra de Dios, con una frase. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía Pablo. Que tú tengas una frase también. Yo soy hijo amado de Dios. Una frase que tú tengas, que esa frase te conecte siempre con Cristo y que tú puedas responder ante las realidades siempre con ese blindaje del Espíritu Santo que nos abriga y nos arropa. Nuestro escudo. Y por último, nuestra meditación, una meditación sobre nuestra vida futura, que no es la vida aquí en la tierra, porque la ciudadanía nuestra está en el cielo. Muy bien se lo dijo San Pablo a una de sus comunidades, la ciudadanía nuestra está en el cielo, y sobre esa ciudadanía debemos reflexionar también. Hay mucha gente que no le gusta ni siquiera pensar en la muerte, y ve la muerte siempre como algo trágico, como algo en lo que no se debe hablar de eso, no se debe pensar, y es una trampa. Ciertamente debemos pensar en que estamos en un camino de preparación para vivir una vida futura. O como muchos dicen, no, después que uno se muere ya no hay nada. Muchos dicen eso para negar la vida post mortem, después de la muerte. Después que uno se muere no hay nada. O los que creen solamente en la demostración, deben demostrarme que existe vida después de la muerte. Eso es una falacia. Alguien decía, si tú estás en la orilla del mar y ves que un barco sale y tú te quedas buen rato mirando el barquito, nadando, remando mar adentro, llega un momento en el que tú no ves el barco. Pero aunque no lo veas, tú sabes que ese barco existe, está para allá, aunque no lo veas. Pues así mismo es esa vida después de la muerte. Debemos vivir siempre de acuerdo a lo que el Señor nos regala. Su gracia, su perdón, su amor, pero sabiendo que nuestra ciudadanía está en el cielo. Que el Señor nos ayude siempre a nosotros poder aplicar estos remedios. Primero, que podamos vivir el arrepentimiento, y ese arrepentimiento es posible que traiga lágrimas curativas. Que podamos vivir el equilibrio, conjugar bien esas tres palabras: oración, trabajo y descanso en nuestra vida, descansar también. Que tengamos siempre el escudo, que sea la palabra de Dios, una frase o esa palabra de Dios que nos cuida y que nos protege y que siempre nos tiene a nosotros cuidado, la palabra de Dios, y que también reflexionemos sobre nuestra vida después de este mundo, que es la meta, llegar a la visión beatífica, a estar en contacto con el Padre Dios.